Saludos, estimado médico cirujano Cristian Sotelo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, carrera de Enfermería. Somos el grupo número 9 con el caso práctico 1, el paciente con edema y fatiga. Está integrado por González Yasuri, de la Cruz Tatiana, del Peso Marta, Zambrano Yorvin y mi persona, Flores Odalis. A continuación, voy a hacer lectura de nuestro caso clínico. Un paciente de 60 años acude a consulta médica quejándose de edema en las piernas, fatiga crónica y pérdida de apetito. Los análisis de sangre revelan los siguientes valores. Albúmina sérica baja, que es proteína plasmática importante para mantener la presión oncótica. Aumento de las transaminasas, que son enzimas hepáticas que pueden indicar daño hepático. Y niveles normales de creatinina, un marcador de función renal. A continuación iniciaremos con la ronda de preguntas. Buenas noches. La primera pregunta es, ¿qué diagnósticos diferenciales consideraría ante la presencia de edema en las piernas y fatiga crónica? Ok, bueno, tomando en cuenta el caso clínico que están presentando, si bien están presentando información importante del paciente, dentro de mi perspectiva creo que sería prudente, en base a las preguntas que están mencionando más adelante, proporcionar más información. ¿Por qué? Porque al momento de hacer un historial clínico de un paciente, hay datos que son de suma importancia. En este caso, al mencionar que es un paciente de 60 años, la edad es importante. Es importante porque hay ciertos padecimientos que pueden ser propios de la edad y son manifestaciones clínicas que también pueden estar relacionadas. También está mencionando sobre el edema y la fatiga crónica. Bien, empezando por ese tipo de síntomas, es importante tomar en cuenta siempre, como diagnóstico diferencial en estos casos, puede ser una insuficiencia cardíaca, una insuficiencia renal, relacionado por lo del edema que se presenta. Puede ser incluso un síndrome nefrótico, quizá una trombosis venosa profunda, una insuficiencia venosa también, o incluso una desnutrición severa. Son muchos los diagnósticos diferenciales que podemos tener. Sin embargo, podríamos escoger uno más que nada basados en mayor información que tuviéramos para poder hacer un diagnóstico diferencial correcto. Por ejemplo, si estamos hablando de una insuficiencia cardíaca, pues podemos indagar que podría ser propio del lado derecho, más que nada porque en la mayoría de los casos clínicos o la mayoría de las patologías tiende a producir un mayor edema periférico. Si nos vamos por la vía renal, pues hay que tomar en cuenta que pues al ser un edema en miembros inferiores, la mayoría de los pacientes con un problema renal tienden a presentar síntomas similares. Ojo, no todos, pero el dato importante que nos va a servir como diagnóstico aquí va a ser que los niveles de creatinina están normales. Si esto estuviera alterado, pues sería un factor determinante para que fuera uno de los diagnósticos pues, un poquito más precisos. Si nos vamos al diagnóstico diferencial de una enfermedad hepática de carácter crónico, sería bueno tener un poquito más de información. ¿Por qué? Porque podríamos tener, por ejemplo, un antecedente de cirrosis hepática, algún antecedente de hepatitis o algo que pudiera causar que la albúmina descienda, como una polvoninemia o un edema presente. Si tomamos en cuenta el factor del síndrome nefrítico, perdón, nefrótico, porque son dos cosas distintas, sería bueno también revisar si hay una pérdida de proteínas. Realmente hay muchos diagnósticos diferenciales que sería más fácil especificar si tuviéramos la oportunidad de ver un poquito más a fondo los laboratorios o hubiera un poquito más de signos dentro del caso clínico. Yo creo que en base a esa pregunta que están mencionando los diagnósticos diferenciales serían los que yo podría tomar en cuenta. Ya listo. La segunda pregunta es, ¿cuál es la importancia de indagar en los antecedentes personales y hábitos de vida en este tipo de casos? Ok, bueno, como les comentaba anteriormente, durante la historia clínica es importante tener todos los datos que sean de relevancia, patologías, antecedentes familiares, antecedentes personales patológicos, no patológicos y hábitos como tal. ¿A qué refiero con esto? Bueno, si tenemos un diagnóstico de enfermedades previas, podemos tomar de ahí cuenta, por ejemplo, la hepatitis, que es lo que les mencionaba, algún diagnóstico de diabetes o hipertensión, que son cositas que no están mencionadas, o alguna enfermedad renal o cardíaca, que son datos que nos enfocarían directamente ya al diagnóstico. También hablando de
hábitos, pues nos serviría saber si el paciente pues consume alcohol, tiene algún consumo de algún medicamento por alguna de las enfermedades que ya estamos hablando. A veces el paciente no te dice qué enfermedad tiene, pero te dice el medicamento que toma. Entonces, si tú tienes esa información, puedes determinar con mayor exactitud o mayor facilidad cuál es la enfermedad por la que está cursando el paciente. También es importante, dentro de los antecedentes, pues ver también en dónde labora, porque también a veces el área laboral los expone más a ciertas enfermedades que a otras. No vamos a poner, por ejemplo, un diagnóstico de asbestosis a un paciente que trabaja en una oficina, cosa que puede estar más presente en un paciente que es minero. Por eso la importancia también de tomar en cuenta esos datos. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué implica tener la albumina sérica baja y cómo se relaciona con la aparición de edema? Ok. Hablando de la albúmina baja, hay que tomar en cuenta que es una proteína plasmática que pues se va a encargar principalmente de lo que es la presión oncótica de los vasos sanguíneos. ¿Qué quiere decir? Que pues esta proteína va a encargarse de que si está baja va a haber menor presión y obviamente va a hacer que el líquido se filtre. Estamos ante un paciente que está reteniendo líquidos, que está teniendo un edema presente. Entonces, si tenemos en los laboratorios ese dato de importancia, podemos relacionar, ok, si está baja, tiene esta reacción. Entonces, por lo tanto, el líquido se está filtrando y esto está haciendo que el edema se encuentre de manera periférica, mayormente encontrado en las extremidades inferiores. Además, también hay que tomar en cuenta que no solamente puede ser por una cuestión hepática, también puede ser por malnutrición, puede ser por una pérdida renal, por eso hablamos de los antecedentes de enfermedades renales y obviamente si el hígado también puede estar dañado, pues la enfermedad hepática va a estar presente. Como siguiente pregunta tenemos, el aumento de las transaminasas. ¿Qué nos indica sobre la función hepática del paciente? Ok, bueno, en este caso que estamos viendo que las transaminasas están elevadas, puede ser indicativo de muchas cosas, principalmente que puede haber un daño o una inflamación directamente en el área hepática, hígado en concreto. Y obviamente puede ser relacionado ya sea con una cuestión de una hepatitis viral, alcohólica, tóxica o un daño crónico que ya haya tenido desde antes, llámese por ejemplo una cirrosis o una cirrosis alcohólica. También puede mostrarnos que el hígado como tal o la función hepática está comprometida y pues va a estar relacionado o manifestándose principalmente como una hipoalbuminemia, que sería lo más destacable en este caso. A pesar de que es un datito muy pequeño, nos da cierta información. Como pregunta número 5, ¿por qué es relevante que la creatinina esté en valores normales en este contexto clínico? Como lo mencionábamos anteriormente, para los diagnósticos diferenciales tomamos en cuenta la información que nos proporcionaba el caso clínico. Y sí, tiene razón. Si la creatinina está en parámetros normales, pues es menos probable que sospechemos de un problema renal como tal. Entonces, en todo caso, si estuviera alterada, pues sería la mayor sospecha. Básicamente, por eso al comenzar esta entrevista, hablábamos de los valores de laboratorio, que es importante tener la información para poder evocarnos a un diagnóstico como tal, ya no tener como un abanico de diagnósticos, irnos cerrando para poder ir determinando y dar un diagnóstico preciso y por ende un tratamiento específico. Y como última pregunta tenemos, ¿cuáles serían las principales estrategias terapéuticas para este paciente? Ok, primero vamos a hablar de manera generalizada. Las estrategias generales para todo este tipo de pacientes, la primera, y yo creo que es la más básica, primero va a ser la alimentación, hablando del tratamiento general del paciente. ¿Por qué? Porque dependiendo de la enfermedad que tu paciente tenga, ya sea de base o que esté cursando, se debe de adaptar la alimentación para mantener los niveles óptimos de homeostasis del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente si el paciente está reteniendo mucho líquido, no le vas a agregar que consuma sodio a diestra y siniestra, ¿no? Entonces, necesita haber un equilibrio en eso. Segundo, ya siendo más específicos con la patología, sería controlar el edema. Como le digo, parte de las cosas normales es la restricción de sal. A veces algún paciente puede requerir diuréticos, llámese furosemida, llámese spironolactona,
obviamente tomando en cuenta los laboratorios, porque pues hay medicamentos que son ahorradores de potasio, hay medicamentos que pueden hacer que sí efectivamente te sirvan como diurético para lanzar líquidos por el cuerpo, pero no puedes tampoco administrarlos a diestra y siniestra. Tiene que haber un equilibrio para ello debe haber una medida. Bueno, también es importante en este tipo de pacientes tener un buen monitoreo de la función hepática renal para tomar las mejores decisiones. Obviamente, un paciente cirrótico no te vas a abocar nada más al lo renal y el renal lo cirrótico. Hay que mantener ese equilibrio de la manera más sencilla para el paciente, tanto farmacológico como alimenticio, dietético, higiénico, y si tiene alguna relación con todos sus antecedentes, bueno, pues hacerlo de la forma más equilibrada para el paciente, tomando en cuenta que es un paciente de ya 60 años. Entonces, hay que adaptarnos a sus medidas, sus estándares, su estilo de vida, para que podamos darle una mejor resolución a su caso clínico, a su patología y pues que tanto su calidad como su esperanza de vida sea la mejor posible. Para eso es que serían las estrategias terapéuticas para este paciente. Pues sin nada más que decir, fue un gusto, doctor Sotelo. Muchas gracias por su valiosa participación en esta reunión. Apreciamos mucho su presencia y le deseamos muchos éxitos en sus actividades. Gracias, gracias. Éxito en su trabajo de ustedes y que les sirva de mucho pues, esta pequeña entrevista para su trabajo. Saludos, estimada licenciada Moray Marmijo. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de Ciencias Sociales y de la Salud, de la carrera de Enfermería. Somos el grupo número 9 de Bioquímica, con el caso práctico número 1, el paciente con edema y fatiga. Los integrantes que conforman son los siguientes: González Yasuri, de la Cruz Tatiana, del Peso Marta, Zambrano Yorvin y mi persona, Flores Odales. Voy a hacer lectura al caso clínico. Un paciente de 60 años acude a consulta médica quejándose de edema en las piernas, fatiga crónica y pérdida de apetito. Los análisis de sangre revelan los siguientes valores: albúmina sérica baja, proteína plasmática importante para mantener la presión oncótica, aumento de las transaminasas, que son enzimas hepáticas que pueden indicar daño hepático, y por último, niveles normales de creatinina, un marcador de función renal. Iniciaremos con la ronda de preguntas. Ok, primera pregunta. ¿Qué diagnósticos diferenciales consideraría ante la presencia de edema en las piernas y fatiga crónica? Buenas tardes. Contestando a su pregunta, de acuerdo al caso, como diagnóstico referencial por la patología de la paciente y el edema que tiene, podría tratarse de una insuficiencia hepática, una cirrosis hepática o también podría relacionarse con un problema renal. Ya. Segunda pregunta. ¿Cuál es la importancia de indagar en los antecedentes personales y hábitos de vida en este tipo de casos? Ya. Es muy importante indagar los antecedentes personales para saber si no tuvo un problema de alcoholismo, drogadicción, si bajó repentinamente de peso, si hay hipertensión arterial o algún otro tipo de problema para poder dar con el diagnóstico del paciente. Ya. Tercera pregunta. ¿Qué implica tener la albúmina sérica baja y cómo se relaciona con la aparición de edema? Ya. Tener la albúmina sérica baja y la aparición de edema. Esto hace que la presión vascular disminuya y la retención de líquidos. También puede disminuir lo que es la presión colosmótica y esto hace que el líquido vascular intersticial esté retenido y por ende va a haber lo que es el edema. Cuarta pregunta. El aumento de las transaminasas. ¿Qué nos indica sobre la función hepática del paciente? El aumento de las transaminasas nos va a indicar si hay una hepatitis viral, una hepatitis alcohólica, una enfermedad hepática no alcohólica, si hay lesiones hepáticas o también si hay medicamentos hepatotóxicos.
Quinta pregunta. ¿Por qué es relevante que la creatinina esté en valores normales en este contexto clínico? Ya, esto es muy importante, que esté dentro de los valores normales, ya que permite que no, que la función renal esté bien y por ende también los resultados hay que ver cómo están lo que es la función hepática. Última pregunta, licenciada. ¿Cuáles serían las principales estrategias terapéuticas para este paciente? Ya, hay que abordar lo que es la causa primaria. Si es una hepatitis viral o alcohólica, debe suspenderse o medicamentosa, debe suspenderse lo que es los medicamentos, el alcohol. También deberemos ver si es que no es un problema del hígado graso, de acuerdo a los a las indicaciones de la paciente. En este caso se debe hacer una dieta estricta, se debe lo que es suspender la grasa, se debe realizar ejercicio, muy importante lo que es la nutricional, se debe corregir lo que es la hipoalbuminemia con la administración de albúmina. También es importante el soporte hepático, evitar lo que es los hepatotóxicos, como decir, los fármacos que esté consumiendo y que estén causando problema al hígado. Se debe realizar los exámenes correspondientes el control para ver cómo está de acuerdo a lo que se le está administrando. Debe haber una dieta estricta y también debe haber un balance estricto para controlar el ingreso y salida, ya que la paciente tiene un edema y por ende puede estar haciendo una retención de líquidos. Muchas gracias por su respuesta. Ya, muy bien. Gracias. Saludos, estimado obstetra Walter Castro. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, Facultad de las Ciencias Sociales y de la Salud, de la carrera de Enfermería. Somos el grupo número 9 de Bioquímica, con los siguientes integrantes: González Yasuri, de la Cruz Tatiana, del Peso Marta, Zambrano Yorvin y mi persona Daris Flores. Buenos días, doctor. Le damos Bien. siguiente lectura al caso clínico. Un paciente de 60 años acude a una consulta médica quejándose de edema en las piernas, fatiga crónica y pérdida de apetito. Los análisis de sangre revelan los siguientes valores: albúmina sérica baja, proteína plasmática importante para mantener la presión encótica, aumento de las transaminasas, enzimas hepáticas que pueden indicar daño hepático, niveles normales de creatinina, un marcador de función renal. Ujú. Primera pregunta, ¿qué diagnósticos diferenciales consideraría ante la presencia de edema en las piernas y fatiga crónica? Ya, los diagnósticos diferenciales, pues, como le decía, eh, en la primera pregunta, fatiga y edema, pues no hay una relación como tal, por así decirlo, porque es un paciente de 60 años, en la cual obviamente vamos a pensar que no hace actividad física. Entonces, como no hace actividad física, eso ya es algo general en pacientes de 60 años, ¿no? Entonces, fatiga y edema como que no hay una relación, pero abajo me menciona la albúmina baja, que en estos casos podría presentarse sí, si tiene una desnutrición marcada. Obviamente ahí sí va a tener cansancio, va a estar agotado, entonces eso me podría presentar, ¿verdad? O también podría ser una pérdida renal, como una glomerulonefritis. O sea, tú te enfermas, haces el síndrome nefrótico, pierdes albúmina, te pones grave y te vas al hospital y te hospitalizas. Sería los diagnósticos porque, bueno, a pesar también que si es un paciente que tiene hipertensión arterial alta, y qué sé yo, ya son efectos secundarios con la lodipino, que causa también lo que es el edema. O también podría irme por la glomerulonefritis, que tiene enfermedades lo que son autoinmunes. Eh, También perdón, enfermedades autoinmunes como el lupus. Entonces son bastantes tipos, o sea,
hay bastante por donde abordar con esos parámetros. Entonces, como que no está un poco bien específico, pero supongo que por ahí quería ir el bioquímico, ¿no? ¿Ya? Ya. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la importancia de indagar en los antecedentes personales y hábitos de vida en este tipo de casos? Son muy importantes porque en la historia clínica siempre tiene que estar bien detallados los APP y los APS. Eh, Pacientes que tienen con ya enfermedades que, que cursaron sus padres o sus abuelos, entonces tienen que estar bien marcadas y siempre preguntar en la historia clínica. Los hábitos de vida muy importante porque también saber hasta en qué trabaja también el paciente, en qué trabajó, porque algunas enfermedades vienen del trabajo, qué sé yo, te pongo un ejemplo, una persona que trabaja con pintura, y que está expuesto bastante siempre a lo que es los químicos, entonces todo eso tiene que ver en medicina, todo se tiene que preguntar, ¿ya? Ya, la tercera pregunta es, ¿qué implica tener la albúmina sérica baja y cómo se relaciona con la aparición de edema? Ya, aquí lo que implica la albúmina baja y cómo se relaciona bastante. La albúmina baja puede ser por una desnutrición, como ya le dije, o una pérdida renal. La glomerulonefritis, que es a donde yo me inclino, que es lo que ya le comenté, que eh, me inclino por el síndrome nefrótico, por eso me voy, por lo que siento que es una enfermedad renal, eh, eso sí más. Ya, entonces la cuarta pregunta es, el aumento de las transaminasas, ¿qué nos indica sobre la función hepática del paciente? Obviamente, las transaminasas hepáticas, si yo me pongo a ver las transaminasas hepáticas, o sea, todo un cuadro clínico que hizo el bioquímico que puso fatiga, edema, puso lo que es albúminas bajas, transaminasas elevadas, bueno. De ahí las transaminasas hepáticas elevadas más albúminas, pues no, porque, o sea, no hay como que una relación, porque el hígado aguanta hasta el último, como yo le había dicho. Entonces, es como que primero tratar la, el síndrome nefrótico y luego me voy con las transaminasas, porque solamente en el cuadro de cirrosis yo tengo una hipoalbuminemia, o sea que la albúmina baja. Entonces, es, Como quinta pregunta tenemos, ¿por qué es relevante que la creatinina esté en valores normales en este contexto clínico? de ahí la creatinina, eh, no sé hasta dónde la creatinina no está variada, o sea, no debería estar un un poco baja también, por lo que estamos teniendo un problema renal, pero no es como que un parámetro que yo me pueda guiar en ese momento, porque la albúmina ya me lo está indicando y el síntoma también. Entonces, de ley quería ir a un síndrome nefrótico. Un- Sería un síndrome nefrótico más cirrosis, ya dependiendo, ya esto ya dependería bastante también de, de cómo le llevemos los laboratorios, como también aquí aplica también realizar ecografías en un sinnúmero de parámetros. Listo. Y como última pregunta, ¿cuáles serían las principales estrategias terapéuticas para este paciente? Ya todo eso incluye corticoides, inmunosupresores para lo que es la inflamación, también diuréticos para lo que es el edema. Entonces, y también una dieta, reducir lo que son grasas, sodio y ya, y eso estimado. Ya no hay por dónde más alejo esto, al caso. Sin nada más que decir, queremos agradecerle sinceramente por haber estado con nosotros el día de hoy.
Su participación ha sido muy valiosa y nos deja un aprendizaje importante. Ok, dígale al profe que cuando es el motivo de consulta se pongan las palabras que dice el paciente, no las de los términos médicos para que puedan correlacionar mejor.